Esta publicidad es pagada. Le voy a hacer unas preguntas de su hijo, ¿me permite? Sí, Ok. Primeramente, ¿usted es residente o ciudadana? ciudadana, Y segundo, ¿su hijo es casado o soltero? soltero. Ok. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene como 38 años. ¿Y usted nunca lo ha pedido? ¿Como residente permanente no No, lo pediste? no, ¿Nunca no, hiciste es nada para que él? apenas no tiene mucho que me hice ciudadana. Pero como residente permanente usted tenía el derecho de pedirlo. Mientras él estaba soltero, usted lo podía haber pedido. ¿Nunca lo pediste? No, Ok. ¿Cómo arregló usted? mande. ¿Cómo arregló usted la residencia permanente? Pues es que yo arreglé por medio, que tengo otro hijo, él es Ok. ciudadano. Ok, está bien. Señora, ¿sí le podría ayudar a su hijo a hacer la petición? ¿Qué edad tiene él? 38 años. Ok. Entonces, ¿me hace favor de traer el acta de nacimiento? Ajá, El certificado de ciudadanía de usted, el acta de nacimiento sí, de su hijo, el acta de nacimiento de él. ¿Y él nunca ha tenido problema con la policía? no, Ok, fantástico. Entonces, ¿cuándo viene a la oficina? pues yo le dije ahí a la muchacha que voy a ir mañana a las 10. Ok, perfecto. Aquí la esperamos, señora. Y gracias por venir con nosotros. Y vamos a hacer todo lo Sí, posible para ayudarle a su hijo. Ahora, no va a ser rápido, va a tardar tiempo, pero por lo menos ya va a empezar a arreglar. ¿De acuerdo? así, como más o menos que tanto tiempo, ¿Él de dónde es? ¿De qué país? de México. Híjoles, puede ser 10 años, 15 o 20, dependiendo qué tan rápido van las preferencias. Entonces, Ah, pero por lo menos ya va a tener papeles metidos y aparte de eso, él está aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? sí, Ok, déjeme hacerle una pregunta. Su hijo, él no tiene permiso para trabajar, él no está casado, ¿tiene hijos? sí tiene. Ok, ¿y desde qué año está él aquí en los Estados Unidos? Mira, ahorita no me acuerdo muy bien, digo, le voy a preguntar a él, es que ya no me acuerdo. ¿Tiene más de 10 Ajá. años o menos? Más, Ok, tendrá como unos 15, 20. bueno, sí, pero digo, aquí, él fue a la escuela, pues, Ok, ahora, ¿él ajá, alguna vez ha sido detenido por la policía o por inmigración? que si fue detenido, ¿Alguna vez ha sido no, detenido? Ok, entonces, no, mire, te voy a también explicar un programa que tenemos aquí en mi oficina, es de parte de mi oficina y se llama ROI, Representación y Orientación al Inmigrante. Ahora, déjese unas preguntas. ¿Usted piensa que es posible que él lo puedan detener y que lo quieran poner en procedimientos de deportación? sí, pues, ¿Por qué? ¿Cómo cree usted que lo podrían detener? pues yo creo que como en el trabajo Ok. o en la calle, por ahí así, Ok, mire señora, entonces a él le convendría también, aparte de hacer la petición por usted, también que firmar el contrato del ROI, porque con el ROI le cobramos, si recuerdo bien, son 640 por un año. En ese programa, si a él lo llegan a detener en cualquier lado de los Estados Unidos, sí, ok, ya no me va a tener que pagar a mí por mis servicios de abogado. Entonces él paga solamente una vez los 640 y con eso le voy a dar yo un contrato firmado por mí donde yo tengo la obligación de representarlo. Si yo no puedo, mando uno de mis abogados para ayudarlo a salir bajo fianza. Y como él tiene aquí sí, más de 10 años y porque tiene hijos nacidos aquí, él califica para una defensa en contra de deportación que se llama cancelación de remoción. sí, Si él se inscribe en el programa ROI, Roy, entonces él ya no va a tener que pagar $7,000, $8,000, $9,000
que es lo que normalmente se cobra, porque son 500 para la visita, 1,500 para sacarlo bajo fianza y otros $5,000 para hacer la cancelación de remoción en corte. Entonces, en Sí, vez de pagar todo ese dinero, usted paga esto y si lo llegan a detener, usted ya no se tiene que preocupar de los gastos del abogado. sí, ¿Qué piensa sí. usted? ¿Usted cree que eso sería un buen programa para él? Sí, yo creo que sí. Sí, porque de esa forma usted no le va a estar hablando a su otro hijo, a su familia, oye, ayúdame porque el Ah, abogado quiere dinero para ir a ver a mi hijo que lo acaban de tener. Entonces, sí, usted nomás nos va a llamar directamente a nosotros y nos va a decir, ¿sabes qué? Desafortunadamente acaban de tener mi hijo y nosotros le vamos a preguntar dónde está y ya vamos a ir a hablar con él. Ahora, sí. entonces, muy bueno y se paga una vez y le cubre por por 12 meses. No importa en qué lado de los Estados Unidos ya lo detenga, lo vamos a ir a ver. ¿De acuerdo? Sí, sí, de Ahora, acuerdo. bien importante, porque pues yo no creo que su hijo lo van a detener, pero si lo llegaran a Sí. detener, le van a decir los oficiales de inmigración que él va a tardar 3 meses para salir. Eso no es cierto. Lo sacamos en una semana Ujú. a 2 semanas bajo fianza. Le van a decir que si él se va para México, eso no le va a afectar. Claro que le va a afectar. Entonces, si a él lo llegan a tener, aunque le van a poner mucha presión y le van a decir que va a estar ahí mucho tiempo y que esto no le afecta a arreglar, eso no es cierto, señora, y él no debería de firmar la salida voluntaria porque él podría calificar para cancelación porque él tiene aquí más de 10 años, se ha portado bien y porque él tiene hijos y ahí nuestro trabajo es demostrarle que los hijos de él van a sufrir mucho, que el sufrimiento va a Sí, ser extremo, excepcional y inusual. Y eso es lo que nosotros tenemos que convencer al juez. Si lo llegan a sí, detener y lo ayudamos a salir, tarda como unos 2 años, un poco más, esa corte. Y mientras él estábamos peleando para él, para que no lo deporten, él puede tener hasta un permiso de trabajar. Entonces, no sí, les recomendamos que vayan y busquen un oficial de inmigración para que los detengan, porque es muy fea la experiencia. Los tratan como criminales, los esposan, los encierran y sí, no queremos eso. Pero si llega a pasar, que a él nunca se le vaya a olvidar que él tiene el derecho de pelear la deportación, que no debe de firmar la salida voluntaria y como van a entrar a este programa ROY con nosotros aquí en mi oficina, ya ni siquiera van a sí, tener que pagar nada, lo vamos a defender ya gratis porque ya va incluido en eso, ¿de acuerdo? sí, de acuerdo. Entonces, Sí. ahí le va su examen, ¿de acuerdo? Sí, Ok. sí, bueno, ¿Qué voy es? a ir No, mañana. no. Le voy a hacer un examen porque le voy a hacer unas preguntas. Quiero estar seguro que usted me entendió. La pregunta es, Ajá. ¿qué va a decir su hijo si le dicen que firme la salida voluntaria? Pues le vamos a hablar a usted. Pero ¿él va a firmar o no va a firmar? No, Muy bien. Ahora, am, am, le van a decir que él va a estar detenido 3 meses. ¿Y eso es cierto o no es cierto? sí, Eso no es cierto. No lo van a detener por 3 meses, señora. Lo vamos a ayudar a no, salir en una semana o 2 semanas, ¿de acuerdo? sí, de acuerdo. Ok, eso es lo que le va a decir el oficial. Pero eso no es cierto. Lo sacamos pronto. ¿Right? Sí, Ok. sí, está bien. Ahora, ¿se acuerda cómo se llama la defensa en contra de deportación? Pues, Se llama cancelación de remoción. Ah, ¿cómo me dijo la primera? cancelación Cancelación de remoción. de remoción. ¿Ok? Sí, Entonces, esa es una defensa en contra de deportación. Si ganamos la defensa y convencemos al juez que él va a sufrir infortunio extremo, perdón, que sus hijos van a sufrir infortunio extremo, excepcional y inusual, le dan la residencia permanente. ¿De acuerdo? sí, Pero sí, eso, está bien. pero eso solamente si lo llegan a tener, porque no queremos que lo detengan, porque es una experiencia muy fea. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, sí, Entonces, está bien. Entonces, véngase a la me- oficina y cuando hablas ahí con la muchacha le preguntas del programa ROY y le preguntas de la petición. Señora, sí, un placer. Gracias. Esta publicidad es pagada. Esta publicidad es pagada.